a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Experiencia de Palabra, un programa de pensamiento crítico, psicoanálisis y cultura. Hoy estamos con Mariano Rupertus, quien es doctor en psicología, historiador, psicólogo y psicoanalista. Es miembro del Instituto Chileno de Psicoterapia Analítica o Sociedad Psicoanalítica Chilena, ICHPA. Además de ser el director del Magíster en Psicología, mención en Teoría y Clínica Psicoanalítica. Mariano, muchas gracias por estar con nosotros, Diego, caballero. Muchas gracias. Finalmente podemos concretar este evento Sí. que habíamos querido tener hace mucho tiempo a Mariano con nosotros. Es un invitado valioso y para comenzar nos gustaría hacer énfasis en la historia del psicoanálisis chileno y en particular enfocándonos sobre una figura, Juan Marín. ¿Qué rol de importancia o a qué se atribuye la obra de Juan Marín en la historia del psicoanálisis en Chile? Bien, es interesante la pregunta porque es bien atípica la pregunta. Porque hablar de Juan Marín es hablar primero de cómo se piensa la historia del psicoanálisis en Chile, Diego. Y eso significa que tenemos que ir más allá de las instituciones psicoanalíticas. Un poco la presentación que tú hacías decía, bueno, Mariano, tiene que ver con el ICHPA, la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, la UDP. Y hasta, no sé, unos cuantos años atrás, Juan Marín no aparecía en ninguna historia del psicoanálisis en Chile. La historia del psicoanálisis estaba totalmente enfocada en la APCH, que es la Asociación Psicoanalítica Chilena, del año 49, y antes de eso supuestamente no había nada. Y había mucho, ¿no? Entonces cuando tuve la posibilidad de poder instruirme mejor en cómo hacer historia del psicoanálisis, me di cuenta que había una especie como de eclipse de muchos personajes dentro de los cuales estaba Juan Marín. Bueno, y Juan Marín era un tipo, un misceláneo muy interesante, muy entretenido, que aparte de ser médico, él tuvo sus primeros pasos en trabajar en contra de la sífilis, y era capitán de corbeta, era aviador, era poeta, era político, fue un agregado económico y cultural en la India, en China. Y Juan Marín, en ese sentido, también fue presidente de la Sociedad Médica de Valparaíso, pertenecía a la Sociedad Chilena de Escritores. Y para generarle ya un hito en la conversación nuestra, Marín participó activamente en el intento de asilo político a Freud en Chile, en los años 30, en el 38 más bien. Entonces, Marín era una figura bien diletante, que son esos tipos que saben de todo un poco y que toman el psicoanálisis como un marco referencial para entender el mundo. A mí no me consta que Marín, siendo médico, hacía psicoanálisis clínico. Marín siempre fomentó la idea, como lo hicieron muchos chilenos a comienzos del siglo XX, en entender psicoanálisis para entender la sociedad, ¿no? El psicoanálisis era visto como una especie como de marco referencial para entender la infancia, la sexualidad y la sublimación. Yo diría esos tres grandes pilares. Y uno puede preguntarse por qué en Chile en esa época un señor como Marín adquiere cierto protagonismo para ser un freudiano, ¿ya? Y esa es otra cosa importante de tener en cuenta. Yo soy psicoanalista profesional, tengo un consultorio, veo personas, hago clases de esto, me gano la vida con el psicoanálisis. Pero había mucha gente en Chile de los 30, de los 20, que eran freudianos, no eran psicoanalistas. Y eso es muy distinto, ¿no? Habían jueces freudianos, profesores freudianos, políticos freudianos. Entonces ellos entendían que el cambio era por conocer y conquistar el inconsciente, que era fundamentalmente peligroso, ¿no? El ello era muy peligroso. Y la educación lo que te llevaba era a subir en la escala como evolutiva espiritual, digamos, ¿no? Y Marín además era masón, ¿no? Pensando como en esta especie de concordancia entre grandes marcos conceptuales y de ideas que transforman a las personas. Entonces, el psicoanálisis era compatible para Marín con la masonería. La masonería plantea que la razón te hace elevarte en la espiritualidad. El sujeto debe controlar sus impulsos y es una lectura muy yoica del psicoanálisis, ¿verdad? Entonces, Marín, como te digo, tiene esa importancia. Y otra cosa fundamental, Marín, yo supe más de él por casualidad, ¿no? En los años 2008 tuve la opción de, cuando empecé a hacer mi tesis con Roberto Aceitún en la Chile y con Mariano Plotkin en Buenos Aires, que fue mi director de tesis, alguien me dijo, oye, hubo un intento de traer a Freud a Chile. Bueno, nunca supe muchas cosas al respecto. Y en esa época yo estaba investigando a Germán Greve, que era otro pionero, digamos, que es una categoría que yo no uso mucho, pero un pionero. Y tomo contacto con Michael Molnar. Y Michael Molnar era el director del Museo Freud en Londres en esa época. Y yo ya había hablado con la familia Greve. Y la familia Greve me había dado una foto, que aparece en Freud los chilenos, de Freud en un congreso en Viena, donde aparece el chileno entre medio. Entonces el chileno me metía en todas partes, ¿no? Entonces está la foto, y yo tenía la copia que la familia me dio con los nombres de los participantes.
O sea, Greve fue virando la foto y fue poniendo los apellidos de cada, ¿no? El doctor Forel, Wittwanger, ¿no? Krafft Ebing, tipos muy importantes, ¿eh? Entonces la familia me da eso. Jorge Olagaray de Lichpa, tengo que nombrarlo, él fue el primero que me habló de Greve. Y Juan David Ignacio, de hecho, en una entrevista que yo tuve con él, me habló de Mateo Blanco, y yo no sabía nada de esto, ¿no? O sea, te estoy diciendo, declarándote la ignorancia de que siendo un psicoanalista chileno, yo no sabía nada del psicoanálisis en Chile. Y yo diría que eso no es altamente probable que nos pase a muchos, ¿no? Que hagamos psicoanálisis y sepamos de Miller, sepamos de Jung, de Freud, pero no sepamos nada de Chile. Eso es algo para poder hablar. Bueno, y Molnar está investigando la foto. Y él tenía la foto de Freud. Y yo tenía la foto de Greve. Cada participante de ese congreso había tenido su foto. Entonces yo le digo, bueno, casualmente estoy investigando esto. Me dice, bueno, yo también. Hagamos el cambio de fotos. Yo le mando la foto con los apellidos y usted me manda la foto y antecedentes del congreso. Y así hicimos con Molnar. Y ahí yo empecé a como completar un poco la historia de quién era Greve. Y pasó que Molnar me dice, tengo un documento más para usted. Y me manda un documento de la embajada de Berlín, o sea, de Estados Unidos en Berlín, con alguna especie de trabajo de inteligencia, que había un grupo chileno que quería darle asilo político a Freud en Valparaíso. Y entre medio estaba metido Neruda. Y como Neruda era comunista, o sea, te fijáis que empieza todo un ruedo político para poder entender qué interés hay en un grupo chileno en traer un viejito psicoanalista para traerlo a Sudamérica. Bueno, y en esa solicitud está metido Marín, Juan Marín, como representante y presidente de la Sociedad Médica de Valparaíso. Está la Sociedad Médica de Valparaíso, la Sociedad de Escritores, la Universidad de Chile, y ahí articulando todo esto Neruda, que ya había replicado la idea del Winnipeg con españoles, decían, traigámonos a Freud. Y dice, ¿qué expectativas tenían los chilenos con Freud? Bueno, Neruda fundó un grupo que se llamaba la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura. O sea, la cultura era el raciocinio, era la sublimación, era el control de los impulsos. El fascismo era Mussolini, antropoide, locos, digamos, ello. Entonces, ese imaginario que está en constante choque, te habla de, bueno, la lectura civilizatoria del psicoanálisis en Latinoamérica. Y es una particularidad histórica nuestra. Es un patrimonio muy psicoanalítico, distinto a la India, distinto a Europa. ¿Te fijas? Y ahí, el pasado, ¿para qué sirve? Yo diría, nos haríamos esa pregunta retóricamente. ¿Para qué sirve hacer historia del psicoanálisis? O sea, yo he aprendido con el tiempo que una buena historia del psicoanálisis, o una buena historia, siempre sirve para entender otra cosa. Si yo hago historia del psicoanálisis, entiendo la historia de Chile, una porción de la historia cultural, una porción de la historia política, una historia de la historia de la infancia. Por ejemplo, en la entrevista que ustedes hicieron a la Pati Castillo, ella, bueno, infancia y dictadura, bueno, infancia en los años 20. ¿Qué era un niño en los años 20? Entonces, yo vi fotografías, me decía, acá está el profesor haciendo clases. Y con el tiempo decía, acá está el profesor sublimando con sus estudiantes. ¿Te fijas? Entonces, esos cambios paradigmáticos, que es performativo, porque está haciendo lo mismo, pero se nombra de otra forma, es lo que a mí me ha interesado en hacer historia del psicoanálisis. Y una postura más higiénica de la salud. Totalmente, amor. La carga histórica. Claro, entonces el higienismo, como tú lo mencionas muy bien, que hoy día yo lo investigo en mi tesis doctoral en historia y mi Fondesit en historia también, que es justamente la idea de prevención. O sea, piensa tú Allende, Salvador Allende, que también se interesa en el psicoanálisis, en algún momento conversa en su tesis de higiene mental y delincuencia. O sea, tenemos una plaga de delincuentes, ¿cómo hacemos que esto se prevenga? No llega a ser lombrosiano, digamos, tampoco. Claro, bueno, esa es la acusación que Víctor Farías le hace a Allende. Dice, bueno, que es una especie de nazi reprimido. Pero Víctor Farías empezó a ver nazi en todas partes, ¿no? El asunto con la higiene es salir de la lógica manicomial del encierro y empezar a hablar de atención ambulatoria, sección psiquiátrica de los hospitales generales y consultorio, te digo, el COSAM moderno. Entonces, ir al pasado nos ayuda a entender el presente, ¿te fijas? Por eso, muchos de los que hacemos psicoanálisis hoy día, que hablamos del psicoanálisis, nos referimos a historia de pacientes, de sociedades, celebramos los 30 años de no sé qué, los 70 de no sé cuánto, como si eso tuviera un valor en sí mismo. Pero es distinto cuando miras tú el pasado de manera múltiple y el psicoanálisis se te revienta como concepto. Eso a mí me encanta en ese sentido. Entonces a mis estudiantes en la Portales les enseño que el psicoanálisis no es el psicoanálisis freudiano, ni winnicottiano, ni lacaniano, sino que el psicoanálisis es una especie de conjunto de ideas y creencias de carácter transnacional que se fue moviendo en distintos como centros y periferias. O sea, al comienzo un mundo germano, se hablaba en alemán. Greve, que fue a Europa, sabía alemán, que era Greve, era alemán, ¿no? Después esto puede traer a Chile,
lo hace reconciliarse con Janet, que era la escena francesa que dominaba la escena local. Después, al exilio por los nazis, se convierte el psicoanálisis en una disciplina inglesa, ¿verdad? Nueva York y Londres se convierten en las capitales. Después de eso se mueve de nuevo a Francia, en los 60, Lacan, todo el psicoanálisis francés. Los exiliados de las dictaduras latinoamericanas se empapan de eso, retornan como discípulos, ¿verdad? Y posteriormente yo diría que hoy día el psicoanálisis es una disciplina latinoamericana. En eso yo no tengo ningún temor en decirlo ni equivocarme, ¿no? Porque el número de gente que lo practica, que lo consume, de publicaciones, ahí te diría Brasil, Buenos Aires, la capital mundial del psicoanálisis, ¿no? Hoy día vuelve de nuevo a ser la Virginia Húngara, es la presidenta de la IPA, mujer y argentina y psicoanalista, ¿no? Entonces, te habla de que hay una especie de historiografía oficial del psicoanálisis a nivel internacional muy, muy compleja, porque estos tipos, piensa tú, Elisa Rubinesco. Elisa Rubinesco viene a Chile, nos da una conferencia sobre Allende. ¿Y tú te imagináis si yo fuera a París y dar una conferencia de Napoleón, digamos, ¿verdad? Lo más probable es que eso sería una tensión compleja, que nos habla de nuestra posición de conquistados, digamos. Y la noción de centro y periferia vuelve a operar. Los centros son teorías que vienen desde el norte, que vienen desde Europa, pero la práctica nos va mostrando que las mayores publicaciones de Miller, como te lo decía antes de que partiéramos, son en español, más que en francés. Y es coherente con una polémica que hubo hace poco de Miller hablando de Perón, por ejemplo, Claro, que los argentinos. claro, y la respuesta que hizo Jorge Alemán, digamos. Exacto. ¿Te fijas? Esto es del culo del mundo, digamos, como decía Jorge Alemán. Entonces, ¿cuánto de eso estamos conquistados, digamos? ¿Cuánto de eso es parte de la psique nuestra, latinoamericana? O sea, cuando se acumula el quino, el loto, todo el mundo tiene la fantasía que se va a ganar el premio y se va a ir a Europa a gastarse la plata. Entonces, ¿cuánto de nuestra formación psicoanalítica también está enraizada en ese mismo fantasma de conquistados, digamos, ¿no? Entonces, recuperar la historia, más allá de apoyarme en cualquier nacionalismo, que es algo que yo quiero evitar, y tampoco ser chauvinista, ¿no? Sino que poder decir que el psicoanálisis en sí mismo se cuenta una historia. Y eso es súper importante de saberlo. El psicoanálisis desde Freud tiene una historia de autolegitimación. Ha operado de los que tienen el anillo, los que sí, los que no, los que son junguianos, los que son adlerianos, genera una especie de identidad autorreferencial. Y nuestras sociedades tienen mucho de eso, digamos. Entonces nuestra formación a veces se empobrece porque se aísla de la ciudad. Piensa tú, no sé, veamos los últimos gobiernos, digamos, en Chile, las discusiones que ha habido sobre infancia, ¿verdad? A puerta cerrada. A puerta cerrada, no, pero más que de eso, a puertas cerradas nosotros. Piensa tú que somos una teoría que instaló la idea de que la infancia es la etapa crítica de la edad adulta, que generó cierta sensibilidad social sobre la sexualidad como una parte importante de la vida constitutiva psíquica de las personas, que además te da que la vida familiar, que es la crítica Foucaultiana, ¿no? El familiarismo psicoanalítico, es súper importante para lo que va a venir después. Pero cuando ha habido consejos de la infancia en Chile, cuando ha habido políticas públicas, los psicoanalistas no participamos de eso, siendo la quintesencia de nuestra disciplina, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Y eso es muy interesante, que es distinto a los colegas argentinos. Yo he visto grandes sociedades psicoanalíticas, te digo, la APDEVA, la APA, tienen secciones de lo que se llama vinculación con el medio, como si fueran universidades, pero los tipos están preocupados de las políticas públicas de su país, y yo creo que eso lo necesitamos. Y estos tipos hacían esto. Marín decía, si traemos a Freud, nos convertimos en la iluminación del mundo. Este tipo viejito y todo con su intelecto nos va a ayudar a entender y a superar esta especie como de complejo de inferioridad adleriano que se decía en esa época que teníamos los chilenos. Oye, impresionante. Antes de soltar a Juan Marín, que la verdad es una persona interesantísima para hablar, quería preguntarte sobre lo que te dejó Ensayos Freudianos, el libro de Juan Marín. ¿Es el primer libro de psicoanálisis en Chile? No, no es el primer libro. Yo te diría como el libro como tal, el primero sería la tesis de revalidación de Fernando Allende Navarro, que se llama El psicoanálisis en la policlínica, ¿no? El valor de la psicoanálisis en la policlínica. Y era la psicoanálisis porque era una traducción desde el francés, ¿no? Y le llamaban la psicoanálisis. Y Ensayos Freudianos, como tú lo dices, es un libro de Marín que son distintos trabajos de él, es como te diría como su collected work, digamos, que el tipo saca este libro por zigzag en el 38, se lo manda a Freud, y es una apuesta del tipo de poder hacer lecturas sociales o culturales del psicoanálisis. Entonces toma distintos personajes, analiza a Dostoyevsky, la importancia de Freud, ¿verdad? La reconciliación con el marxismo, como era un hombre de izquierda, o sea,
tenían el gran desafío de lo que se va a llamar más tarde el freudomarxismo. O sea, cómo tú, diciendo realidad material, y un tipo con Freud dice las ideas, ¿cómo reconciliar eso políticamente? Entonces, en Chile hubieron varios intentos, como Lipschutz, que decía, bueno, si es lo material, es el cuerpo, serán las hormonas. Entonces, las hormonas nos ayudan a entender eso. Y tú sabes que el camino que hace él es freudiano, era individual, era burgués. Entonces, Juan Marín, Lipschutz y otros tantos trataron de reconciliar el psicoanálisis con la izquierda, así como muchos como Allende Navarro trataron de reconciliarlos con la derecha y el catolicismo. Los tipos decían, no es tan sexual el psicoanálisis, ¿verdad? Y ahí eso era muy compatible con, no sé, con el Padre Hurtado, digamos, que veía películas, le decía a la gente, cuidado que los besos de 13 segundos te excitan. Y el psicoanálisis también te puede excitar. Tipo Cinema Paradiso, claro. Exacto. Entonces, Ensayos freudianos es una apuesta muy notable de difusión del psicoanálisis y al mismo tiempo es una lectura social de la realidad próxima a través del psicoanálisis como lente, ¿no? Entonces, en la Portales, por ejemplo, estamos tratando de enseñar investigación y te dicen, bueno, vamos a investigar al psicoanálisis, ponemos el psicoanálisis como centro, como objeto, y otra cosa investigamos con el psicoanálisis. La infancia, la literatura, las películas, y usamos el psicoanálisis como lente para poder mirar la realidad social. Con valor de conocimiento con el país, digamos. Nos interesa cosas que nos ayuden a poder que la gente viva mejor, digamos. No solamente la pelotita verde y el inconsciente lacaniano, ¿te fijas? Claro. Podemos hacer tesis muy interesantes, digamos, pero nos interesa mucho que tengan una conexión con la realidad, como lo que hacía Marín. Marín va en ese espíritu. Y en ese espíritu deberíamos apuntar. ¿Qué te parece el rol que cumplen las instituciones psicoanalíticas en Chile respecto a eso? ¿Qué les faltaría o cómo podríamos implicar ese espíritu político en la formación de los nuevos analistas? Mira, es una pregunta difícil porque si uno la responde, podría haberse tentado ocupar un lugar como de subirse al púlpito y decir a la gente lo que tiene que hacer, digamos. Yo por lo menos lo que te puedo contestar es lo que yo creo que es importante para mí, digamos. Lo que te decía hace un rato, para mí la cuestión no es tender al aislamiento social. Freud fue un tipo que habló de todo, pero no se ahorró nada. Las mujeres, la sexualidad, la guerra, la literatura, el arte, ¿verdad? Lacan, otro ejemplo de filosofía, matemática, topología, muchos conocimientos conexos. Tú miras muchas formaciones psicoanalíticas que son muy buenas en el sentido clínico. Yo aprendí muchísimo, estoy muy agradecido a mi formación en el ICHPA. Pero tenemos muchos cursos de Freud. Lo más cercano que podemos tener con la realidad se puede llamar bordes del psicoanálisis o los textos culturales de los años 30. Entonces, si no generamos puentes de contacto, nuestros problemas son irrelevantes. No le importan a nadie. Yo a veces creo que eso es un vicio que nosotros podemos llegar a caer fácilmente. Las cosas que nosotros investigamos no le importan a nadie. Nos pueden importar solamente a nosotros, por el valor o el sobrevalor que le damos porque somos parte del campo. Tú haces psicoanálisis, yo también, y puedes pensar que yo soy interesante para hacer esta entrevista. Pero somos parte del campo. Si hubiera otra persona en el Ministerio de Hacienda que quiere repartir la plata para salud mental, lo más probable es que no me llame, ¿verdad? Porque yo no me he hecho notar en ese campo. No soy un interlocutor válido políticamente. Porque a lo mejor mi convicción es que mi discusión es pertinente en ese lugar. Yo pienso que es muy pertinente. Y en el ICHPA hemos hecho un intento hace pocos años de un grupo que se llama Cultura y Psicoanálisis. Estamos tratando de generar ese puente, que también muchos de otros colegas que no están en ese grupo lo hacen en el ICHPA, y nos da el aire necesario para difundir al psicoanálisis como una herramienta que todavía tiene éxito terapéutico, que los hospitales rescatan subjetividades, ¿te fijas? Que va más allá del heroísmo que los que practicamos psicoanálisis en el hospital decimos, no, mira, realmente el psiquiatra es una cosa, nosotros somos otra, y tenemos ese compromiso político. Entonces, otra cosa es la política partidista, porque no vamos a negar, y tú yo creo que lo sabes bien, que el psicoanálisis ha tenido históricamente en Chile una participación política. Desde la negación de los desaparecidos en el APC, por ejemplo, hasta ahora una postura de muchos analistas un poco más de izquierda y que se tratan por lo menos de vincular con el medio y otros no. Y otros que desde el consultorio privado tampoco existe mayor vinculación o mayor pregunta por aquello social. Mira, en mi experiencia, a propósito de lo que tú afirmas, pienso que hay que tener cierta duda con el sinónimo de psicoanálisis, asimilarlo a libertad, o a libertad política, o a democracia, ¿no? Aunque si bien la teoría en sí misma está construida con unidades analíticas como represión, liberar la represión, ¿verdad? La palabra, asociación libre,
yo creo que el uso del psicoanálisis va a depender de la trayectoria moral y ética de quienes lo practican. Yo no te diría que el psicoanálisis en sí mismo es fundamentalmente democrático, porque la experiencia histórica latinoamericana muestra que el psicoanálisis se difundió mucho más en la dictadura argentina, Claro. en las dictaduras de Brasil, ¿verdad? En Chile siguió sobreviviendo a pesar de los golpes de Estado, y en los golpes de Estado no me estoy refiriendo solamente a Pinochet, te estoy diciendo Carlos Ibáñez del Campo, Alessandri, la muerte de la gente que es en el seguro obrero. Siguió habiendo psicoanálisis. Greve practicaba en Chile pericias médicas para poder medirle la cabeza a la gente y interpretarle los sueños al mismo tiempo. ¿Te fijas? Con Antonio Ramón Ramos, en el que quiso matar a Roberto Silva Renard, que estaba a cargo de la matanza de Quique. Lo intentaron suicidar, lo llevaron al psiquiátrico y Greve hizo con Lía Plaza, le hicieron la pericia médica. Eso lo publicamos con Marcelo Sánchez en el 2015. Pero volviendo a tu pregunta, yo te diría, la trayectoria ética y moral va a tomar el psicoanálisis como una herramienta, y lo pienso así como si fuera una especie de escultura. Piensa tú que con un mazo y un cincel tú podías hacer una obra hermosa, pero también podéis matar a alguien con eso. Podéis pegar a cincelazo, podéis así a lo Ramón Mercader, podéis matar a Trotsky, digamos. Sin embargo, ¿verdad? El uso ético va a depender de la ética de quienes lo agrupan en ese sentido. Son valores sociales que van más allá del psicoanálisis. Entonces, cuando queremos decir psicoanálisis es libertario o no, yo diría en sí mismo no. Va a depender de quienes lo practican y de la moral de quienes lo practican. Y nos implica como sujeto una responsabilidad que va más allá del psicoanálisis mismo. Y es una historicidad, digamos, porque los sujetos tienen una historicidad cultural, moral, ¿verdad? Y las sensibilidades de cada uno van a hacer que ese instrumento te ayude o a opacar, controlar biopolíticamente, o en sí mismo generar mayor capital social o cultural, digamos, o la posibilidad de entender que los problemas psicosociales o psíquicos no son solamente individuales. Ese es otro gran peligro de la fecha en que nos encontramos. Piensa tú que la psicología moderna, y yo digo el psicoanálisis como un antecedente, le ha donado a la gente dos grandes conceptos que a mí me parecen altamente peligrosos, que son la noción de emprendedor y de la resiliencia. El emprendedor de sí mismo, el que tus éxitos dependen solo de ti, el coaching, digamos, la autogestión y la felicidad. En cambio, y condimentado con psicoanálisis, diciendo que tú tienes traumas individuales que solo dependen de ti. Bueno, pero vamos a cualquier población periférica de Santiago, donde la gente de La Pintana no tiene ningún control sobre la pobreza que los afecta. No tiene ningún control sobre Trump, ni los TLC, ni la Bolsa de Comercio de Japón, pero sí afecta en su forma de vivir. Entonces, la confusión de agencia con estructura, yo en ese sentido sí soy marxista, digamos, digo, bueno, hay una especie de condiciones materiales que sí generan una forma de pensar, pero otra cosa es pensar que la gente tiene cierta responsabilidad inconsciente en eso. Y eso es imputarle a la gente una capacidad agencial que no logra tener. O por otra parte, como lo hacen en Inglaterra. Tú sabes que en Inglaterra, en la posguerra, escuchaban Winnicott por la radio, con la madre suficientemente buena y Winnicott dando conferencias. Y por otra parte, los que eran más o menos klenianos políticos decían, lo que pasa es que los pobres le tienen envidia a los ricos, digamos, ¿verdad? Entonces, la psicologización de la sociedad, y el psicoanálisis ha participado fuertemente en eso, va generando ciertas estrategias que son coayudantes con esta gran idea de que todos tus sufrimientos dependen solo de ti. Entonces ya los psicoanalistas vamos a favor de eso. Y si los psicoanalistas hacemos una lectura contrapelo de eso, logramos entender que el vínculo con lo político y el vínculo con lo social es urgente, ya no es necesario, es urgente. Claro, es lazo social, si no nos encerramos a leer a Hayek y listo. Y se acabó. Y se acabó. Exacto. Antes de ir a la primera pausa, Mariano, queríamos preguntarte sobre tu libro Freud y los chilenos. Sí. ¿Cómo podría caracterizarse la relación de Freud con nuestro país? ¿Existe una relación entre Freud y nuestro país? No, yo te diría que, a ver, en términos como de número de contactos, hay contactos, muy tempranos. Freud ya era conocido en Chile a finales del 19, como un médico, decían en los anales de la Universidad de Chile, mira, hay un médico que está investigando la cocaína, ¿no? Y eso ya salió muy temprano, ¿no? Y había ciertas reseñas de su trabajo que decía Uber Coca. Y ahí el tipo era más o menos conocido, no era el doctor Freud. No es Armando Roa diciendo que el doctor Carmona era una especie de proto-freudiano. Ahí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, Freud tuvo algunas conexiones con Cartas, con Greve, pero siempre fue ambivalente con los latinoamericanos, Freud. En ese sentido era muy ambivalente. Con Greve, supuestamente, esta foto que yo te comenté en el Congreso, al parecer alguna correspondencia de cartas,
pero después cuando lo nombra dice, bueno, tal vez un colega medio alemán, después no se acuerda de Lipschutz, le cambia el nombre, o sea, mal, unas pésimas señales. Pero yo también entiendo que este señor recibía cartas todos los días, a cada rato, se demoraba 2 o 3 horas en solo contestar cartas, y ahí encontramos una dispersión de material, digo, encontramos por mi amigo Plotkin, de ahí salió el segundo libro que más adelante lo vamos a comentar, de Freud y los latinoamericanos. Y dentro de eso habían cartas, libros. Allende Navarro, que estuvo con Rochard, él se formó con Rochard en Suiza, participó de la Sociedad Francesa, también le mandó su tesis, El valor del psicoanálisis y la policlínica, se la mandó a Freud. Eso fue antes de formar junto con Mate Blanco la Sociedad Claro, Chilena. Claro, y él fue el primer presidente porque era el más importante de todos, ¿no? También estaban las cartas con Mate Blanco y algunos libritos con él. Y fui a Londres el año pasado, se cumplen hoy día un año que fui a hacer una visita al museo, y llegué a la estantería de los libros, digamos. Y ahí está la dedicatoria que Juan Marín le pone de ensayo freudiano, o sea, al sabio vienés, doctor Freud, cerebro y iluminación de la sociedad y la cultura, ¿no? Esa es la valoración. Entonces Freud y los chilenos me permitió a mí desmitificar la historia que las sociedades psicoanalíticas tenían de la historia chilena del psicoanálisis. O sea, llegué a un libro del 2011 de la IPA donde se decía que la historia del psicoanálisis en Chile estaba muy bien estudiada y que ya estaba cerrada. Por suerte, las capacidades historiográficas que he adquirido con este tiempo, gracias a mis profesores, pude poner en duda esa teoría. Entonces me mostró, me iluminó una serie de sujetos y Freud y los chilenos fue eso. Entonces, Freud habla del reino de Chile en psicopatología de la vida cotidiana. Freud habla de algunas cosas sobre Sudamérica, pero nunca le puso mucho interés. No, nunca fue mucho. Era más bien que en la tesis que tenemos con Plotkin, cuando se fue a Londres, sacó libros de su biblioteca, porque se los tenía que llevar, entre los libros de brasilero, no leía portugués, libros de chilenos, argentinos, peruanos. Yo creo que se los llevó como testimonio. El testimonio que su teoría llegó muy lejos. Muy bien, nos vamos a ir al espacio de la Gradiva. Estamos con Mariano Rupertus. Quédense con nosotros, ya volvemos. A los hombres futuros. Vosotros, que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de vuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases, y nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia. Estamos de regreso en Experiencia de Palabra con el psicoanalista, historiador clínico Mariano Rupertus. Y tenemos acá sus libros. Tenemos Freud y los chilenos, que fue publicado el año 2015 por la editorial Pólvora. Está disponible en librería Remus para que lo compren. Y está Estimado Dr. Freud, coescrito con el historiador argentino Mariano Ben Plotkin, que fue publicado el año 2017. ¿Nos podrías contar un poco sobre estos hijos verdaderos? Exacto. ¿Cómo se forjan, cómo se gestan y cómo llegan a ver la luz? Ya. Mira, Freud y los chilenos fue mi tesis doctoral en psicología en la Chile, como les comentaba hace un ratito, con Roberto Aceituno, era mi director de tesis. Entonces partí con algo muy loco en mi formación como psicoanalista en el ICHPA, donde me encontré con Jorge Lagaray, que era un analista de la IPA, que venía desde Mendoza, venía muchas veces a Santiago, y de hecho trabajó con Echegoyen. Te estoy haciendo toda la red de personas, ¿no? ¿A quién conociste? Claro, a quien yo me pude supervisar alguna vez con Echegoyen. 2 veces estuve con él, fue impresionante. Bueno, cuento corto, me dice, oiga, me dice,
¿usted sabía de un chileno, Germán Greve? Y yo siempre quise ser historiador, antes de ser psicólogo. Me dio mucho temor serlo, digamos, a propósito como sustentarme, qué sé yo, que todavía los colegas que son historiadores pelan el ajo para poder... Es muy difícil entrar en el campo historiográfico. Bueno, decidí formarme como psicólogo, después quise ser psicoanalista rápidamente y me encontré con este antecedente. Dije, voy a empezar a investigar. Y Jorge Olagaray me dice, vamos a conseguir las cartas de Greve que le mandó a Revoluco. Ya, me empecé a entusiasmar y me empezó a gustar mucho. Hice una especie como de documental con un amigo ordinario como vampiro con caries, digamos, pero con esta idea romántica, ¿no? Que yo lo veo en mis estudiantes en la Portales. Escriben con el espíritu de Revoluco, que escriben con romanticismo. Ya, después llegué a ver gente que había investigado estas cosas, me metí al doctorado en la Chile y dije, hay un señor en Argentina, o sea, de hecho busco por Estados Unidos, mandando mails, y me dice, oye, ¿usted conoce a Mariano Ben Plotkin? No, escribió un libro que se llama Freud y las Pampas. Consigo el libro, me lo leo y le escribo a Mariano. Digo, mire, profesor, muy ceremonioso, yo soy de Chile, qué sé yo, ¿usted podría trabajar conmigo? Y él me escribe amablemente, me dice, yo estoy disponible para trabajar con usted en las formas que sean necesarias. Parto para Buenos Aires, él me cita a Buenos Aires, me dice, lo espero en mi casa en junio, qué sé yo, de 2008, ponte tú. Y me encontré, yo diría, con lo mejor de Argentina. Un tipo amable, con la estatura del tipo, estatura real, estatura simbólica. Simbólica y espiritual, que había estudiado en Estados Unidos, en Berkeley, que había hecho historiografía con Tulio Alperín, digamos, con gente muy importante, él había estudiado el peronismo, y él está disponible para enseñarme a mí cómo investigar el psicoanálisis. Entonces yo llego a su biblioteca, enorme, muchos libros, y me dice, léase estos 3, 4 capítulos, yo vuelvo a las 7 de la tarde y conversamos. El tipo no me conocía nada, me recibió en su casa, fue muy amable y hasta el día de hoy somos grandes amigos. Y me enseñó a pensar este problema. Un poco lo que yo te decía en términos resumidos, poder poner en suspenso la gran idea de que el psicoanálisis parte con las sociedades psicoanalíticas, que es la gran idea de legitimación del psicoanálisis. Y la historia del psicoanálisis se muestra en prehistoria e historia. La historia oficial, la historia de los grandes analistas, didactas, qué sé yo, que son de la IPA generalmente, y lo de antes son pioneros, lectores equivocados, digamos, y cosas así. Bueno, y ahí nace Freud y los chilenos. Freud y los chilenos toma la historia antes. Es, el libro que sacó Jaime Coloma, la Leonora Casaula y Juan Francisco Jordán se llama 40 años de historia del psicoanálisis en Chile, en los 90. Y era el libro de 1949 hasta los 90. Entonces, 40 años. Este libro, en vez de Freud y los chilenos, se podría llamar Los otros 40 años, o, ¿verdad? Los otros 40 años anteriores. Y le llamé Freud y los chilenos, y esa historia también la quiero confesar, vi un libro que se llama Einstein y los españoles, ¿ya? Y lo encontré bien interesante, lo leí y todo, también me contacté con el autor. Y yo dije, la estrategia para que este libro sea conocida es que tiene que decir Freud. Pues si le he puesto psicoanálisis en Chile, ¿verdad? Como sacó el libro el Diego Blanco, también en Pólvora, con otros amigos, hicieron una entrevista. O sea, tú pones Freud, hasta el día de hoy, como la obra de teatro en la Católica, ¿no? La última sesión de Freud, que agotó al segundo y medio, Freud sigue siendo un personaje altamente relevante. Entonces, si yo le pongo Ruperto y los chilenos, no lo compra nadie. ¿Te fijáis? Yo digo, Freud y los chilenos es altamente, sigue testimoniando esa permeabilidad que tiene el psicoanálisis. Entonces, de ahí sacó este libro. Y este libro ataca, entre comillas, campos de recepción del psicoanálisis. La medicina y la psiquiatría, la criminología y la cultura popular. O sea, la cultura popular, por ejemplo, parte desde el Mercurio con una portada de Freud, una entrevista que le da al Mercurio en el año 27. Revista Zigzag hablando de psicoanálisis, novelas populares, cursos de psicoanálisis, una escuelita en la Universidad de Chile que se llama Todo chileno puede ser psicoanalista, un juez de menores muy capo, Samuel Gajardo Contreras, que también él hacía psicoanálisis en el tribunal. Se dice que hacía psicoanálisis, porque hoy día Silvana Beto, gran amiga también y colega, estaba investigando sus archivos a ver si era tan cierto. Pero de todas maneras la discursividad era freudiana, un poco lo que hablábamos al comienzo. Y ahí nace Freud y los chilenos. Y posteriormente con Plotkin nos empezamos a dar cuenta que había en Londres, en Viena, en Estados Unidos, en la librería del Congreso, y algunos repositorios personales, había cartas, libros de latinoamericanos con Freud.
yo para hacer un ejemplo, esto lo he comentado otras veces, dentro de la búsqueda que hice en la Biblioteca Nacional, estoy buscando Juan Marín. Y llego a la caja de Juan Marín, en el Salón de los Escritores. La familia murió Marín, dio todas sus pertenencias, me voy mirando, buscando, y me encuentro con una carta de Freud. Una carta de Freud en respuesta al libro de Marín. Entonces, imagínate tú que yo estoy en la biblioteca, solo, silencio, y encuentro una carta de Freud, y casi tuve convulsiones estéticas cuando la encontré. Tuve ganas de salir corriendo y llamé a mi mamá. Imagínate la locura mía, la neurosis. ¿A quién llamo? En vez de llamar a 1000 personas para que lo valoraran, y llamo a mi vieja. Digo, mamá, sé que encontré una carta de Freud. Con voz tiritona. Y sí, dice, qué lindo, me decía mi mamá. Entonces, fue una experiencia muy bonita. Entonces, salgo de ahí y le comento esto a Mariano y dice, nunca ha habido una historia como latinoamericana del psicoanálisis. Pero esta historia no es una historia, insistimos, no institucional, porque es una historia cultural. ¿Te fijas? Es decir, y te voy a dar otro ejemplo para poder entender esto. Hoy día me estoy doctorando, como decía, en historia, estoy investigando higiene mental, pero estoy tomando la historia de los trabajadores, con mi compromiso político de izquierda. Como panaderos, tranviarios, profesores, ¿te fijas? Empezaron a hablar freudianamente. Como decían, compañeros, lo que nos está pasando a nosotros, que tenemos un complejo que nos está satanizando, no nos deja trabajar. Como compañeros, lo que pasa es que el capitalismo lo que hace con usted es que lo hipnotiza y lo vuelve en un idiota. Usted necesita sublimar su energía. Como una teoría que nace en Viena, con un señor judío, que no lo pesca nadie, que no es parte de ninguna sociedad importante, hace una teoría que le gana a todos. Le ganó a Pierre Janet, que era el gran francés, se hizo extensamente conocido y a los 10 años, sin YouTube, sin internet, tiene distintas filiales en todo el mundo con discípulos así y así. Y llega desde los anales de la Universidad de Chile hasta el diario Obrero. ¿Por qué pasa eso? Eso yo no lo quiero naturalizar como investigador. Digo, me interesa saber cómo llega a pasar eso. Es decir, cómo una teoría de un tipo tan periférico se convierte en el gran representante de la psique moderna. Entonces, toda esa vuelta es muy valiosa de investigar. Y ahí este libro lo que hace, por lo tanto, es viajamos por muchas partes, hablamos con muchos amigos que tenían cartas y cosas parecidas, y llegamos a tener un set de material que nos hablaba del imaginario cruzado que había entre los latinoamericanos con Freud y Freud con los latinoamericanos. Analizamos los libros que Freud se llevó y especialmente las dedicatorias. O sea, tenía cosas que eran fabulosas. Los colofones. Los colofones de los brasileños que decían, señor Freud, usted es como mi papá, hasta cosas como, no sé, Allende Navarro hablándole en francés, ¿te fijas? Entonces, toda esa vuelta nos habla de las esperanzas con una teoría y un señor que podía ayudar a hacer crecer a Latinoamérica desde la lectura educativa. Gobernar es educar era la gran consigna. En Brasil era una lectura racial, es decir, cómo era para blanquear la sociedad. Muchos brasileños lo que querían ellos era poder entender la sexualidad negra y cómo llevarlas a orden y progreso, que es la consigna de la bandera brasilera. Entonces, la lectura de la ilustración está puesta ahí. Nunca dudaron mucho los latinoamericanos de las ideas que Freud tenía, que fue muy distinto a la posición de la India. Entonces, que en la India los médicos se resistían a decirle, muchos practicaban psicoanálisis, Bosse era uno de ellos, pero le escribía a Freud diciéndole, señor, yo creo que el complejo de Edipo esto no pega por acá. En cambio, Latinoamérica siempre tuvo una posición un poco más condescendiente, menos tensionante con el psicoanálisis. Tal vez por la preferencia que siempre tenemos por lo europeo, ¿verdad? Pero también nos damos cuenta que existe esta difusión múltiple, que no es uniforme. Entonces la historia del psicoanálisis, te das cuenta que la historia de todos esos canales, como esto del psicoanálisis es una cuestión multiplicada, digamos, y el objeto, que yo puedo decir, el psicoanálisis, se me convierte en muchos psicoanálisis. Entonces hay psicoanálisis católico, psicoanálisis de izquierda, más progresista, menos progresista, más ligado a la dictadura, menos ligado a la dictadura, y así. Entonces, Dr. Freud lo que hace en ese sentido es reconstruir, y nos centramos en un personaje peruano muy importante, que es Honorio Delgado. Yo te diría, el psiquiatra latinoamericano de la historia. Que la hizo. Que la hizo, hablaba alemán, cosa que lo ayudó a acercarse, visitaba a Freud, publicaba en la revista de psicoanálisis. Freud tenía mucha esperanza que la revista, que era de psiquiatría y disciplinas conexas, que dirigía Honorio, fuera la gran revista de difusión del psicoanálisis en Latinoamérica. Bueno, Honorio, para lo peor de Freud, es que se convirtió al fascismo posteriormente y se convirtió en uno de los grandes críticos de Freud. Pero de todas maneras, te daba cuenta de la distancia entre el autor principal y sus discípulos. No estaba en una discusión diacrónica.
Entonces, el tipo que todavía lo suponía leal, ese tipo supuestamente leal, ya no era leal, sino que era un crítico. Pero Honorio fue muy importante en Perú y Latinoamérica para la difusión del psicoanálisis. Venía a Chile también y enseñaba algo sobre Freud. Nos centramos en él y cerramos el libro con las visitas de latinoamericanos a Freud, ¿no? Nerio Roja y otros más visitaron a Freud, publicaron al respecto y contaron la historia de cómo ellos veían a un Freud enfermo versus otro que era un gran señor. Mira, todo esto a nosotros, a propósito de las claves de valor, si lo pensamos en términos como de Bourdieu, siempre me llamó mucho la atención, y con Plotkin lo hablamos así, ¿qué hacían los latinoamericanos con las cartas de Freud que recibían? Los tipos la publicaban y la republicaban, y decían, yo soy un discípulo de Freud, te fijas, y les daba una clave de valor insospechada. Tener una carta de Freud era la patente oficial de que tú eras uno del club, ¿te fijas? Y como Freud nunca quiso respaldar demasiado a los latinoamericanos. Cuando se querían formalizar, querían hacer sociedades de la IPA, frenó muchas veces eso. Cuando quiso prologar libros, le pedían prólogos, decía que no, se los mandaba a Carl Abraham que hicieran los prólogos, o a Jones, y tenían todo ese tema. Entonces, en nuestra disciplina existen jerarquías, pero existen filiaciones también. O sea, hoy día, piénsalo tú, ¿cómo esto que es del pasado lo llevamos al hoy día? Juan David Nacio. Le digo a la gente que nos está viendo, mire, nacio.fr. Y está la página de Nacio, y Nacio tiene un banner que se llama Filiación Psicoanalítica del doctor Nacio. Y dice, Nacio analizó a Reich a Emiliano del Campo, a Garma, y hasta llegar a él. Eso te habla que existe una especie de partida de nacimiento que dice, yo soy tatara, nieto de Freud. Y eso te genera valor social. Mientras más cerca y más lejos, como quería Neruda. Mira, con esto sí cierro tu pregunta. Este libro se ha hecho muy famoso, entre comillas, solo porque Freud pudo venir a Chile. La BBC de Londres me llamó un día para poder contar solo ese dato. Lo que estuvimos a punto, ¿no? A punto de que Freud viniera. Neruda metido entre medio. Es como el palo de Pinilla. ¿Te fijas? Yo siempre digo lo mismo. Lo que pudimos ser y no fuimos. Y es el sueño siempre aspiracional nuestro. Siempre haber un chileno entre medio que pudo tener vínculo cercano con él. Y al parecer muchas naciones querían que Freud muriera en su tierra. Sí, hasta Italia, vamos. O sea, hasta Mussolini, hay registro que Mussolini, siendo fascista inclusive, quiso llevar a Freud, ¿no? Argentina también tuvo algunos intentos, ¿te fijas? O sea, el tipo era un tipo muy importante. Eligió Londres porque estaba su hermano, porque había una sociedad segura para él, y María Bonaparte, que era la princesa de Grecia, lo ayudó a salir, ¿no? Interesante. Además, Freud no era muy holgado en sus respuestas, digamos. En su respuesta a los latinoamericanos, ¿no? Nunca hizo discusiones de casos clínicos, por ejemplo. O sea, si uno compara, por ejemplo, con Eduardo Weiss, que era un italiano muy marginal dentro del movimiento psicoanalítico italiano, le mandaba pacientes, le comentaba los casos, y es muy curioso eso. Pero con los latinoamericanos, bien, gracias, un abrazo, siga adelante. Allende Navarro le dio ánimo que le sorprendía que los jesuitas lo apoyaran. Viste que Allende Navarro tenía una clínica en contra de las drogas, digamos, de desintoxicación y enfermedades nerviosas que eran apoyadas por los jesuitas. Y decía, si usted hace psicoanálisis y lo apoya a los jesuitas, decía, es curioso, ¿no? Pero nunca se metió demasiado en un intercambio muy profundo, ¿no? Perfecto. Bueno, queremos agradecerle a Mariano Rupertus por compartir muchas gracias a ustedes. Esta jornada con la historia, con el programa, con la experiencia y con la palabra. Vamos a dejar firmado una de las copias de Estimado Dr. Freud y haremos un concurso a través de la librería Remus. ¿Cómo te enteraste tú de la librería, Mariano? Mira, yo seguí la librería desde sus primeros brotes, digamos, y estoy muy contento de esta iniciativa, aparte como lo multicanal de la librería, ¿no? Nos acerca a libros que fueron siempre muy difíciles de conseguir. Mira, tú eres más joven que yo, algunos años, pero en la época mía ¿tienes un amigo que va a Buenos Aires? Siempre era conseguir un libro así, ¿no? Que pedir que alguien te lo comprara, era más difícil, no había tanta red, pero desde que está esta librería nos dio una opción de decir, tenéis tu pequeño país 2, digamos, acá, tenéis tu primera librería, que Remus nos ha dado esa posibilidad mucho, ¿no? Aparte es muy práctico, me parece muy, muy, muy interesante. Y siempre ha podido apoyar la difusión de mis libros, así que siempre estoy muy agradecido. Están ahí, están presentes. Freud y los chilenos, presentes en librería Remus, además de Estimado Dr. Freud, y este va a ser sujeto de concurso. Estén atentos a las redes sociales y vamos a ver el mecanismo
más efectivo, provechoso y democrático para que puedan adquirir la copia firmada por el autor. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan atentos a un nuevo capítulo de Experiencia de Palabra. Chao, cuídense.